Sí nos parecía importante escucharte a vos, escuchar qué es la red de infancia robada, cómo trabajan, qué mensaje Sí. nos podés dar vos, bueno, en fin. Sí, cómo no, cómo no. Y mirá, para hacerlo bien concreto y ajustado también, apoyando lo que ustedes están haciendo porque lo sufren en propia carne, ¿no es cierto? No es, en realidad la asociación de ustedes o el grupo de ustedes no es tanto hacia afuera como hacia el mismo grupo que integran todas las que padecen esta sintomatía, ¿no? Sí. Realmente muy loable lo que están haciendo, porque pueden agrupar a cuanta persona, es en las mujeres nada más. Y Sí, que atraviesa la menstruación, por eso el tabú y exactamente. demás, ¿no es cierto? Pero como estamos acostumbradas Interesante. a padecer todo con dolor, entonces Sí, las chicas se quejan de los dolores que padecen, pero muchos médicos no hacen caso hasta que la mujer ya tiene la enfermedad muy avanzada y tiene que perder sus órganos o no pueden ser madres. Bueno, es toda qué bárbaro, una, qué bárbaro. es toda una situación Sí. de violencia también eh, en los hospitales y en las instituciones médicas, con los médicos, porque hay chicas que, por ejemplo, han sido dejadas en camillas porque habían pensado que habían abortado y estaban con una hemorragia. Y fíjate que nosotros tenemos, paralelamente a lo de ustedes, en nuestro foro, que ahora les voy a explicar, de acá de Santos Lugares donde vivo, una médica ya jubilada obstétrica, y ella justamente una de las capacitaciones que damos es la violencia obstétrica, en la forma en que realizan el parto, todo lo que sufren dentro de la sala de parto, los médicos, las enfermeras, a veces la misma mujer, ¿no? Y hasta el moblaje, digamos, cuál es la postura que tendría que ser natural de la mujer para tener el hijo, como por los intereses económicos han producido una forma de hacer tener el hijo que no es lo que tendría que ser. Bueno, realmente, porque va más allá, ¿no es cierto?, de la violencia física, sino en el momento del parto, sino toda la psicológica, la ninguneada que se hace desde los profesionales, desde la forma, y ustedes me imagino que ha de ser algo también terrible. Bueno, decirles que en realidad nosotros, desde el caso de María Soledad, cuando ya fui trasladada, me encontré prácticamente en la calle, por decir así, ya fuera del establecimiento donde había luchado y organizado todo ese movimiento de reclamo de justicia con la sociedad catamarqueña. Me encontré en una provincia como Corrientes, patriarcal, feudal, con yo digo fenómeno, pero un fenómeno, a mí no me gusta esa palabra porque es como evasiva. Me encontré con un problema social donde las empleadas domésticas de los ricos, como estaban cama adentro, para poder tener el hijo, tenían que entregarlo cuando naciera para poder sostener el trabajo, que no las echaran. Gente vulnerable del campo, eran traídas del campo y quedaban embarazadas, tenían que entregar ese hijito. ¿A dónde iba? A Alemania, Francia, Italia, y todos eran llamados anónimos. Bueno, para decirles que yo el anonimato no me podía hacer cargo, y no hablaban, así que bueno, tuve que esperar como 7, 8 años hasta que apareció en mis manos una prueba de una chica que tuvo el hijo y una hijita, y los alemanes estaban en el hotel. Bueno, me fui con la prensa y después la denuncia, y esa nena había sido vendida, y por eso los alemanes reclamaban el dinero y reclamaban. No se la llevaron la nena, fue alumna mía después, ya 2 o 3 años más tarde, cuando ya creció, en mi colegio. Bueno, decirles que esto fue un destape, y Cáritas de Alemania me contrató para hacer la investigación justamente para Alemania y para otros países de Europa. Y entonces investigamos ya como sostenida por esa entidad,
con profesionales hicimos una filmación, un video muy completo, porque era todo el tráfico realmente de trata, prácticamente, porque las chicas eran hasta vendidas por sus propios padres, algunas, ¿no? Para poder, con muchos hijos, en el campo se tienen muchos hijos. La riqueza es la naturaleza, los animales, la tierra y los hijos. Claro. Entonces, ahí comenzó ese descubrimiento de la violencia que sufren las mujeres pobres, ¿no es cierto?, violentadas de tantas maneras, pero a su vez con el tema de la trata, y detrás de esto apareció la droga, más tarde. O sea, de estar en la calle Sí. desocupada, entre comillas, pasaste a un... Sí, a tener que organizarme, porque ya no podía recibir tantos reclamos. La gente me pedía, por ejemplo, del caso de María Soledad, yo les diría que en la zona de Misiones, que empecé a viajar, Misiones, Formosa, Chaco, tenía semanalmente boliches chiquitas que habían sido, algunas no muertas, estaban vivas, pero pudimos hasta cerrar un boliche. ¿Por qué? Porque eran violadas, drogadas y violadas por manadas, que casi siempre son chicos del poder. ¿Por qué? Porque tienen plata, Claro. que compran en la gastan la justicia. droga, Que el compran en la auto, justicia. claro. Esos casos me llevaron a mí a tener que organizarme, ¿no? Creando grupos de atención a estos tipos de violencia, en la misma ciudad donde ocurrían las cosas. Y bueno, violencia de género, después empezaron a aparecer enseguida los femicidios, violencia de género en cascada. Esto es una Gladys Villalba les habrá contado, porque ella es muy experita en el seguimiento de estos casos. Sí. Los femicidios de todas estas zonas, que si no pones enseguida un abogado, y nosotros trabajamos sin dinero, o sea, donación de tiempo, de profesionales para atender a víctimas vulnerables que no pueden pagar psicólogo, que no pueden pagar un abogado, y esos casos se atienden con nuestros... Acá en Santos Lugares, por ejemplo, desde que vine, son 3 años que estoy, creé un foro muy interesante, porque la gente, cuando escucha este tipo de compromiso social, que les hacemos ver, esto la gente lo tiene que entender, no son fenómenos aislados, que no sabemos de dónde provienen, son los problemas que suscitamos las mismas personas que estamos en la sociedad. Claro. Aquellos que realmente denigran la dignidad humana, y sobre todo de la mujer, de los niños, de las adolescentes, de las niñas. Entonces, estos problemas sociales nos tienen que llevar a comprometernos, porque somos los únicos que vamos a poder luchar contra la injusticia y la impunidad. ¿Cómo? Y con la condena social. Lo primero que tiene que aparecer es la condena social, y es a lo que le tienen miedo. Claro. No con violencia. Tratamos de que nosotros no nos juntamos con entidades que tienen como herramienta justamente la violencia, ¿no? Que es tan malo como lo que te está ocurriendo en lo que padeces. Así que no, tiene que ser reclamo social con un peso tan fuerte socialmente, que realmente tienen miedo. Como fue el caso de María Soledad, ¿no? O sea, que esas marchas del silencio que gritaban, ¿no? Claro, exactamente. Y tenemos 37 foros. Si vos me preguntás el denominador común, además de lo que estoy hablando en estos momentos, que son realidades y muy presentes, el abuso sexual doméstico intrafamiliar es terrible, terrible, porque no solamente son muchos los casos que les está pasando a los hombres, y también mujeres, ojo, que abusan de sus hijos. Les digo que realmente
hay algo que nos está estrechando de tal manera, porque tener no solamente la policía, tener fiscales, tener jueces que defienden la revinculación con el abusador, es de no creer, es de no creerlo. Y ahí estamos con grupos de mamás que les llamamos sobrevivientes, mamás protectoras, que son las que constituyen la fuerza de los foros. El último que ha nacido ahora es el de San Juan. Con una mamá, son 3 mamás con niños abusados, y por supuesto tienen más gente, más voluntarios, pero ellas están al frente como referentes. Una de ellas es psicóloga y tiene su hijita abusada por el padre de la nena biológico, en otras son padrastros, pero es una lucha con la justicia, sí. Que quiere revincular al progenitor con la criatura. Algo inentendible. Es terrible. Claro, y nos resistimos a esto porque además hay una defensa que tienen ellos que se llama el síndrome de alienación parental, echar la culpa a la madre de que le calienta la cabeza a la criatura contra el padre. Entonces los chicos van a la cámara Gesell y es un drama. ¿Usted piensa que la sociedad está más comprometida en estos casos, como por ejemplo denunciar, aunque sea anónimamente, de este tipo de casos de violencia, de trata? Mira, creo que tenemos que reconocer que hemos aprendido a salir a la calle. La mujer sobre todo ha salido a la calle y se organiza, porque ve que sola no puede. Buscamos con quién, cómo. Esto mismo que estamos haciendo ahora nosotras. Ustedes en sus temas, con una lucha a través de una enfermedad, cómo se han unido y tienen una fuerza de una asociación ahora. Bueno, pero también nosotros, ven, y nos revinculamos, porque esto es articular en red, pero también red de redes. Claro. Es decir, cómo se articula con otras redes sociales y aprender a revincularnos con todos, con las instituciones públicas del Estado que tiene la obligación de atender todos estos problemas sociales. ¿De quién es la responsabilidad macro máxima? Y del Estado gobierno. Nosotros somos el Estado social. Bueno, aprender a articular, pero también esa articulación tiene que ser entre nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que nos potencia, lo que nos une con más fuerza, lamentablemente, para exigir al Estado que cumpla con su rol de protección. Por ejemplo, ustedes en un hospital, en una clínica, ¿no es cierto?, frente al problema que ustedes padecen. Los derechos que si no hubieran hecho lo que han logrado, estarían en el anonimato total. Sí, luchar por los derechos que nos corresponden como ciudadanos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, nosotros también defendemos todos los derechos que denigran la dignidad humana, de toda persona, y sobre todo de la mujer, que es la que más padece los tipos de violencia. La mujer, los niños y los adolescentes. Sí, que no es poca cosa, Marta, que es terrible, es desgarrador, porque a veces a uno le llega, porque a mí a veces hay casos que me llegan muchísimo por ahí, no quiero ni mirar las noticias, es más, no soy de ver noticias, porque la verdad sí me comprometo, y si puedo ayudar, obviamente, sí, pero hay tantas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? ¿En qué cabeza de ser humano entra esto? Yo pienso que también es también la parte de mucha droga, de cómo estamos viviendo como sociedad, de eso también creo que hace que todo esto sea más... se declare más en potencia, digamos, tanto la violencia como la trata, todo tipo de Mirá, casos, ¿no? hablábamos ayer, justamente tuve que dar una charla a alumnos de un profesorado que van a ser docentes, van a tener
como la necesidad justamente de ser educadores en la prevención. Hay que prevenir con la educación a todos estos temas. Yo en estos momentos hago mucho hincapié en las violencias que aparecen en las adicciones cibernéticas. Entonces, ¿cómo estamos errando frente a lo que es la educación perdida, justamente porque no frenamos? La violencia es un problema de asimetría, de poder asimétrico, el que puede más contra el que puede menos. ¿De qué forma? Yo hago mucho hincapié en la pornografía, sí, y en el juego virtual. Sí, ¿Alguna vez te escuché decir, Marta, que es más fácil entrar en el mundo, digamos, a través de internet, en el mundo de la prostitución, que sacar un boleto de avión? Eso siempre me quedó grabado, te lo escuché decir en alguna conferencia. Es terrible, digamos, porque los chicos hoy viven en la compu. Claro. Todo lo que consumen. Fíjate que en el tema yo digo, lo que es la pérdida de la capacidad más hermosa que recibimos nosotros en nuestra naturaleza cuando venimos al mundo para ser desarrollada, que es la capacidad de amar. Es lo más grande que tenemos. Y en la adolescencia, que tienen experiencia precoz los chicos, lamentablemente, tienen violencia sexual, gabinetes que hemos tenido que atender, parejitas con esa problemática. ¿Saben lo que ocurre con todo esto? El muchacho que después, 20 y tantos años, quiere formar una pareja, una chica, también quiere formar pareja, y no se ha educado más que desde esta óptica de consumo, sobre todo el varón. ¿Dónde está el amor? Porque la virtualidad es más creativa, tiene más potencia, digamos, porque lo empresarial, lo material de lo que se recauda, tiene la inteligencia para saber llegar a la capacidad instintiva y a la capacidad sexual. Las amantes hoy son más virtuales que de carne y hueso. ¿Dónde está el amor? Y está comprobado científicamente que muchas parejas se destruyen. Se destruyen ¿por qué? Por la falta del incentivo en la misma capacidad, porque están cooptadas en una adicción. ¿En qué se convirtió esto? En una adicción pornográfica que destruye la mente del hombre, del ser humano. Y lo mismo decimos con el juego y decimos con la droga. Claro. Ahí nos está avisando el Zoom que tenemos menos de 10 minutitos, pero no, queríamos por ahí ir, bueno, primero agradecerte un montón por este tiempo, porque sabemos que estás reocupada. Yo ni me atreví a pedirte personalmente, por eso hablé con la gente de Red, que me pasaron con vos, pero no sé, me gustaría si podés cerrar con un mensaje. Mirá, partiendo del amor, que yo pienso que es la capacidad que nos hace ser felices, ¿no es cierto? Porque vos podés carecer de muchas cosas, pero si la capacidad de amar desde lo relacional, desde lo vincular, lo has desarrollado, puede dejar o tapar, digamos, muchos problemas o defectos que puedas tener vos en tu vida en forma personal. Porque el que ama puede romper barreras, porque va a ser capaz de perdonar, va a ser capaz de entender, va a ser capaz de aceptar. Yo digo que el amor, cuando es intenso y es abarcativo, y además tiene que tener bases o fundamentos sólidos, desde la espiritualidad, pero que abarca toda tu persona. Y termino con esto, que las personas somos una unidad biológica, psicológica, social y espiritual. Entonces, si el espíritu es abarcativo de todo tu ser, en lo que te eleva, en lo que te hace sobresalir, porque vos sos capaz de, con la inteligencia racional, de valorar lo que llena tu corazón,
vas a ser feliz y hacer feliz a los que están al lado tuyo. Así que, bueno, Gracias. chicas, yo creo que esto es algo que tenemos todas, y ustedes sobremanera, porque si no, no harían lo que están haciendo, por ustedes mismas y por tantas mujeres Por las demás. que necesitan de esa capacidad de amar. Y como nosotros decimos, por las que vendrán, porque la lucha es Exacto. eso también, ¿no, Marta? Transformar el hoy para que el mañana no sea tan terrible, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno. Muchas gracias, Muchísimas Marta. Gracias Muchas a ustedes, gracias. chicas, muy amables, y me encanta haberlas conocido. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Beso grande.